Eh, Muy buen día, chicos. Bueno, el día de hoy les envío esta clase de manera de video para ir adelantando, no atrasarnos en lo que es métodos de campo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una introducción a lo que son los métodos de campo, en donde pues vamos a hablar ciertos aspectos importantes, especialmente para aprender algunos conceptos esenciales en todo lo que se maneja en métodos de campo o cuando usted debe ir a campo como biólogo. Bueno, entonces hablamos de que los estudios ecológicos normalmente, o la pregunta de investigación o esa inquietud científica, ¿cierto? Nos lleva a un conocimiento de ciertos tópicos. Es así en donde podemos encontrar pues diferentes tipos de estudio, desde el estudio de organismos, indicadores de diferentes condiciones ambientales o la dinámica de una población, perdón, de una población, en donde cuando se estudia lo que es la dinámica de una población hay que tener pues en cuenta lo que es la distribución, procesos de dispersión, características del hábitat, eh, cuando hablamos también de el estudio de las condiciones físico-químicas y cuando las comparamos con otros ecosistemas. También esa inquietud científica nos lleva a estudiar lo que es la abundancia y la composición de una comunidad, o ya sea un taxón, y de los cambios pues, que tienen estas comunidades ante los diferentes gradientes, ya sea pues de contaminación o simplemente gradientes naturales. Al igual también esa inquietud científica nos lleva a estudiar procesos de sucesión secundaria, ¿sí? Eh, o procesos de ecosistemas degradados. Bueno, para aquellos que todavía no sepan qué es la sucesión secundaria, es lo que pasa cuando un ecosistema es completamente perturbado, cómo es ese proceso de recuperación o de regulación de los ecosistemas para volver nuevamente a sus estados ideales. Pues también hablamos de cuando se quiere estudiar la toxicidad aguda o crónica de algunos compuestos. Sí, en este caso se hace biometría, que es cuando se prueba pues diferentes concentraciones de ciertos tóxicos, eh, en la tolerancia de ciertos individuos. También encontramos pues estudios en lo que es la velocidad de deterioro, eh, de contaminación o deforestación, aprovechamiento sostenible de comunidades biológicas, concentración de pigmentos de plantas, ya estos son trabajos más de laboratorio, características anatómicas de ciertos individuos. Estas características anatómicas, cuando se estudia, especialmente la taxonomía, nos llevan a lo que es la división de nuevas especies, puede ser. La estructura trófica y relaciones específicas. Hablamos de estructura trófica cuando estudiamos pues la manera como fluye la energía desde ecosistemas que presentan pues una base en producción primaria y cómo esa producción primaria pues fluye a una producción secundaria. O cuando lo hablamos así coloquialmente de cuando un pececito se come insectos y de que a este pez se lo come fácilmente un murciélago. Entonces, cómo la energía fluye a través de esas redes tróficas, que no es más que son esas relaciones interespecíficas. También podemos estudiar pues como biólogos, entrando en otras áreas como es la agricultura, cuando trabajamos con lo que es los controles biológicos, pues a través de ciertos insectos, tratar de controlar ciertas plagas en cultivos, o también cuando estudiamos pues la respuesta fisiológica a ciertos estímulos. Estos son trabajos de laboratorio, ¿sí? Entonces podemos decir que así como sea nuestro objetivo de trabajo, de eso va a depender cómo será la metodología de campo, el uso de los laboratorios, el uso de equipos y los materiales que vamos a necesitar cuando estemos trabajando, cuando querramos dar respuesta a un objetivo.
Y al igual, pues eso nos va a llevar también al uso de diferentes instrumentos para poder pues colectar o atrapar lo que nosotros vayamos a estudiar. Entonces hablamos de redes, microscopios, estufas, sondas, reactivos, binoculares, y hasta papel y lápiz debería ser incluidos en todos estos el listado que eh, en un futuro tenemos que hacer pues para sencillamente ir a campo, ¿sí? Aunque no lo crean, ir a campo no es simplemente ir y ya, no, hay que, tras de eso uno debe manejar una logística muy ordenada, eh, pues para no tener ningún inconveniente eh, en campo. Lo peor que se hace en campo es improvisar. Pues la improvisación es válida, pero ya de pronto en el momento de que se nos daña algún instrumento de medición, hay que buscar pues otras alternativas e improvisar. Pero ir a improvisar a campo no es lo recomendable. Uno tiene que ir a campo ya pues con todo ya preestablecido. Entonces les decía que pues una pregunta de investigación o una inquietud nos lleva a dar respuesta a un objetivo, pero además de eso nos lleva a registrar pues ciertas variables. Y para poder registrar estas variables necesitamos pues tener un diseño metodológico, ¿no? Este diseño metodológico es importante, sobre todo porque nos va a determinar el tiempo que nosotros vamos a demorar en campo, nos va a determinar también los costos que nos va a acarrear esa ida a campo, el número de personas necesarias que nos van a acompañar eh, para poder trabajar en campo, los equipos necesarios, ¿sí? Los procedimientos también pues necesarios y finalmente pues los laboratorios. Y este diseño metodológico pues también nos va a servir finalmente para poder trabajar ya sea con los cálculos numéricos o la parte importante del trabajo que son los análisis estadísticos, ¿okay? Que aunque no lo crean, los análisis estadísticos es una parte muy importante de todos los trabajos de los biólogos. De hecho hay que comenzar a sacarse esa idea de que los análisis estadísticos es la parte más difícil o es la parte a las cuales ustedes como biólogos no quieren llegar. Yo creo que un biólogo que no maneje por lo menos algo de estadística es un biólogo sin un brazo y sin una pierna, ¿no? Un biólogo incompleto. Entonces hay que comenzar a tratar de buscarle ese gusto a la estadística, porque finalmente la estadística es la que nos va a dar la valoración de nuestro trabajo. De hecho, si usted no tiene unos buenos análisis estadísticos, es muy difícil que usted pueda publicar en revistas científicas, ¿ok? A lo sumo que usted trabaje con taxonomía, en donde pues no necesariamente se utiliza la estadística, ¿ok? Entonces vamos por partes, pues el estudio de las comunidades nos lleva en algunas partes al estudio de ensamblaje de especies. A esto, al estudio del ensamblaje de las especies, lo conocemos como la cinecología, ¿no? Entonces un ejemplo es el grupo que yo trabajo, que son los macroinvertebrados, donde se incluyen otra serie de grupos bastante grandes como son los moluscos, insectos, anélidos, entre otros, ¿no? Mientras que cuando se estudia un único grupo, a esto lo conocemos como taxocenosis, ¿okay? Ejemplo, cuando solo nos dedicamos a corales o solo nos dedicamos a lo que es la ictiofauna, o solamente a aves o solamente a fitoplancton, ¿okay? Entonces todo esto, ya sea la cinecología o la taxocenosis, nos lleva a lo que es el conocimiento de la estructura de estas comunidades.
y es cuando nosotros pues debemos trabajar todos los aspectos de densidad, que densidad no es más que el número de individuos referente a un área o a un peso, ¿sí? Eso es lo que es la densidad, o la biomasa, que simplemente pues la cantidad de gramos que nosotros obtenemos, o la distribución espacial, o ya sea distribución temporal, ¿no? Pues todo esto nos lleva simplemente pues a conocer o a identificar lo que es la riqueza o la diversidad, ¿ok? Entonces el estudio de las poblaciones, cuando hablamos de poblaciones, entonces hay que recordar pues la diferencia que hay entre población y comunidad, ¿no? Poblaciones hablamos de los individuos de la misma especie que están en cierto lugar. Entonces cuando hablamos de que solamente vamos a estudiar una población, ejemplo, si vamos a estudiar una población en aves, hay que escoger hay que coger pues unos individuos de la misma especie. Entonces digamos que cogemos esa ave Quiscalus mexicanus, por decir un ejemplo, y trabajamos bajo esa especie, solamente con esa especie. Entonces para poder trabajar o hacer ecología de poblacional con esa especie, solamente se trabaja con los machos y las hembras de esas especies, ¿sí? A eso se le conoce como ecología poblacional. El estudio de poblaciones, ¿sí?, solamente tiene, pues presenta un número bajo de variables, y la estadística que se trabaja en esta ecología poblacional pues es muy sencilla, ya sea univariada o bivariada. Mientras que en el estudio de las comunidades hay muchas, normalmente pues hay muchas variables, y ahí pues aplicamos lo que es estadística multivariada o el uso simplemente de lo que son pues índices, ¿no? Fácilmente puede ser índices de diversidad, ¿sí? Aquí en la diapositiva vemos pues gráficos que hemos generado a partir de trabajos de tesis de chicos de la Universidad de La Guajira, ¿no? Ok, seguimos. Entonces hablamos de contabilizar individuos, pues la idea es llegar a un sitio y contabilizar individuos, sin embargo pues no podemos hacer el conteo total de todas las especies que vamos a encontrar. A esto se le conoce como censo y normalmente no es viable, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es tomar pues muestras representativas y tratar de hacer inferencia sobre ya sea ecosistemas o hábitats, ¿sí? Entonces cuando tomamos muestras representativas inferimos, ¿okay? Eso hay que tenerlo claro. Bueno, ya después de toda esta introducción pasamos a lo que son las bases conceptuales del muestreo. Seguimos también en la parte introductoria. Y pues antes de comenzar un muestreo, siempre antes de ir a campo, es recomendado ayudarse pues de imágenes satelitales para poder ubicar ese lugar o esos lugares donde vamos a trabajar. Y qué más que Google Earth, que es una herramienta bastante fácil de utilizar, y sobre todo pues algo que nos gusta a nosotros, ¿no? Gratis o al gratín. Entonces a partir de esta herramienta podemos establecer pues zonas diferentes para muestrear. Podemos verificar si existen estratificación o significación, o si hay de pronto lugares de interés. Por ejemplo, en aquellas personas que trabajan con agua, pues lógico, hay que identificar esos lugares asociados a aguas o a cuerpos de agua, ya sea de aguas corrientes o de aguas quietas, o sistemas lóticos, sistemas lénticos, ¿sí? Determinar ciertos parches, ¿sí? O reconocer gradientes espaciales. Hasta gradientes altitudinales nos puede brindar esta herramienta de Google Earth, ¿no? Que van a ser pues condicionantes a lo que va a ser la estructura de la comunidad, o que nos van a hacer o nos va a servir finalmente para poder explicar según nuestros datos de diversidad por qué
por qué se comportarían de ciertas maneras referente a los gradientes o a la zonificación que nos podemos encontrar eh, cuando estemos trabajando, ¿no? En un área. Entonces aquí vemos en este ejemplo, esto es Google Earth, un pantallazo de Google Earth, en donde fácilmente se pueden hacer pues zonificación. Fácilmente estas pueden ser pues 3 áreas diferentes a muestrear, y que cada área puede tener, según el investigador, un interés particular para muestrear allí, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esto puede ser de que hay unos cuerpos de agua y unas lagunas acá, hay otras lagunas acá y otras lagunas acá. Por eso se tomaron esos tres muestreos, ¿no? Eso puede ser un criterio para muestrear allí, ¿no? Pero ¿quién nos ayuda antes de ir a campo? Pues imágenes satelitales. Perdón. Es muy complicado llegar al sitio y tratar de establecer zonas de muestreo así sin mirar antes un mapa, ¿no? Este es un ejemplo de una expedición en la que participé, en donde pues antes de ir a campo se establecieron en estos puntos rojos como puntos de muestreo, ¿no? Si ven acá, la idea era muestrear zonas asociadas a cuerpos de agua. Entonces si ven acá, esto hace parte de una gran cuenca que irriga este río grandote que hay acá, ¿no? Y estos bracitos de acá son pues los que se estudiaron, ¿no? Donde están los puntos rojos, ¿no? Ustedes ven lo fácil y lo chévere que es la utilización de estas herramientas. Pues en este caso esto no es Google Earth, esto es una imagen satelital que fue pues modificada, ¿no? Perdón, me perdonarán que tengo un poquito de gripa, pero bueno, no importa. Entonces hablamos de la estratificación en ecosistemas, que cuando se alcanza pues estados avanzados de sucesión, un ejemplo son los arrecifes coralinos, los mangles, ¿sí? El litoral marino, las zonas de transición entre agua y tierras, en lo que son algunas lagunas. O sea, entonces cuando hablamos del trabajo de peces, pues debemos asociarlos a ciertos lugares. Puede ser, por ejemplo, peces que se estudian pues asociados a arrecifes, o pueden ser peces asociados a mangle. En el caso de las aves, sería pues las aves asociadas a los biomas vegetales, o en el caso de insectos, pues los insectos asociados a coberturas vegetales, o en el caso de lo que yo trabajo, pues insectos acuáticos asociados a los diferentes pues microhábitats de los ríos en donde trabajaremos, ¿bien? Entonces lo primero que cuando se va a campo es pues ubicar las estaciones, como les decía, ojalá sea con un mapa satelital, pues distanciar las muestras, cubrir pues ciertos gradientes o ciertos accesos. Pues también es válido decir que se fue a un sitio porque era menos costoso que otros, o el acceso era muy fácil, o también se puede trabajar con incidencias antrópicas, lugares que son intervenidos, lugares que son medianamente intervenidos, lugares que no son intervenidos. Esto va a determinar la cantidad de muestra que vamos a llevar, ¿no? Que puede ser pues una muestra, que no creo, porque normalmente pues cuando uno va a campo uno colecta pues muchas muestras, sobre todo cuando hablamos de réplicas, que lo vamos a tomar más adelante, ¿no? Entonces hablamos de transectos o cuadrantes o parcelas o individuos o volumen de agua o volúmenes de sedimento, ¿sí? O de redes, etcétera, ¿no? Normalmente siempre que colectamos debemos pues cuidar de que estas colectas se hagan al azar y no pues que vayan a ser pues al ojo de la persona que esté trabajando. Normalmente siempre se hacen al azar, y para hacer colectas al azar pues hay que definir pues muchas cosas. Se puede utilizar pues cuadrículas y con una calculadora donde usted le genera pues números al azar, definir esas partes donde se va a muestrear, ¿ok? Entonces pues con la información pues colectada
finalmente pues vamos a trabajar con unos resultados y a dar unas conclusiones, y esas conclusiones pues deben ser relativas al estrato estudiado. Esta parte es muy cuidadosa porque podemos cometer el error de inferir un estudio para un área, ¿sí? O sea, si nosotros estudiamos solamente un tramo del río Ranchería, no podemos decir de que esos resultados que nosotros eh, obtuvimos van a ser pues en representación de toda la cuenca del río Ranchería, no simplemente a que es representación eh, de ese tramo que se estudió del río Ranchería, ¿ok? Entonces, importante definir lo que es el nivel del estudio o la representación de un todo o por estrato. Ya es otra cosa que si colocamos pues sobre la cuenca muchos puntos, desde la parte alta a la parte baja, y obtenemos unos resultados, eh, posiblemente ahí sí podamos pues inferir con mucho cuidado referente a toda la cuenca. ¿Ok? Entonces hablamos de transectos o parcelas donde, bueno, esta es una de las maneras que podemos definir lo que son transectos o parcelas cuando queremos estudiar pues prácticamente todo el ecosistema, ¿no? La idea es pues incluir, aquí vemos que hay tres estratos, ¿sí? Que es la parte que está blanca, la gris y la más gris. Son tres estratos de vegetación, por dar un ejemplo, y la idea es mirar cómo se comporta la vegetación sobre esos estratos. Fácilmente, para hacer un estudio de todo el ecosistema, podemos hacerlo simplemente pasando dos transeptos o dos parcelas. Cuando queremos, al igual, el interés es todo el ecosistema, podemos hacer también un estudio, pues, pero para cada estrato. Y pues definiendo puntos al azar de cada estrato, tomando una representatividad de cada estrato. Pues al igual el interés pues también sería pues, para todo el ecosistema. Cuando el interés del estudio es todo el ecosistema, pero manteniendo la información por estratos, podemos definir pues parcelas, como vemos en la primera, parcelas dentro de cada estrato, ¿sí? O podemos definir puntos de muestreo para cada estrato. Y la idea no es muestrear en los ecotonos, ¿no? O en las zonas de transición o frontera. Ahora, en ecosistemas donde es muy complicado definir el estrato, simplemente hacemos un muestreo sistemático, que es pues, definir cuadrículas y tomar puntos al azar, que también es un método bastante válido y utilizado. Perdón. Cuando queremos trabajar con estratos de variables bióticas, podemos hacer isolíneas y definir también puntos de muestreo. Hablamos ahora del premuestreo. El premuestreo hace referencia a lo que es un reconocimiento preliminar del área de estudio y que pues que tiene como objetivo hacer pues la ubicación espacial, temporal y temporal de la comunidad a evaluar, mirar si hay zonas de zonificación, mirar respuestas ante el gradiente bióticos, ver temas de costos, ¿sí? Ver temas de accesos, ver si necesitamos muchas más personas para ir a trabajar, validar ciertas pruebas, ¿sí? Entre otras cosas. Normalmente a partir de ese primer muestreo o el premuestreo podemos definir el número de muestras como, como le había explicado la vez pasada o el taller que les dejé, haciendo pues curvas de acumulación y mirando si, por ejemplo, con 5 muestreos ya obtenemos la asíntota, o si simplemente nos evitamos el costo de 6 muestreos y solamente con 3 muestreos, perdón, podemos obtener el, el número mínimo de muestras, ¿no?
Hablamos ahora del submuestreo, que hace referencia a la toma de muestras dentro de muestras, situación que tiene lugar cuando estas últimas son muy abundantes y dispendiosas de analizar. Uno de los ejemplos que se me presenta a mí es que hay veces las muestras eh, son muy espesas, entonces lo que hacemos es sacar submuestras de esas muestras. Y también al igual hacemos una curva de especies y determinamos el número de submuestras si es adecuado. A partir de allí, pues podemos estimar simplemente con un número mínimo de muestras la cantidad de bichos que podemos obtener a partir de ya una muestra como tal, ¿no? Lo que hacemos es una extrapolación. ¿A partir de qué? A partir de un submuestreo. Hablamos ahora de muestras compuestas que corresponden a pruebas que conjugan a otras pues más pequeñas, generalmente hace referencia a variables abióticas. Entonces, si se desea evaluar la condición físico-química de un río con una sola medida a una hora particular, puede estar pues ampliamente afectada por el horario de las actividades humanas. Posiblemente si tenemos una sonda y estamos midiendo y de pronto hacemos una medición y resulta que en la parte alta hay un vertimiento y que de una industria y que precisamente todos los días a las 3 de la tarde pues vierte sus aguas, podemos inferir si medimos precisamente a esa hora pues cuando esa industria vertió sus aguas, ¿no? Entonces lo mejor en este caso es tomar muestras periódicamente, ya sea pues hacer un ciclo de 24 horas o ahorita se nos permite dejar por mucho tiempo, por meses, una sonda que nos va a hacer pues mediciones repetitivas según la hora que programemos. A esto se le conoce como hobos. Entonces un hobo nos permite dejar el hobo ya sea en el río y pues recogerlo y tomar las mediciones cada mes y nos va a tomar, podemos pues programarlo para que cada 2 horas nos tome una medición. Eso lo pasamos al computador y ahí obtenemos pues una muestra que pues nos va a mostrar, perdón, vamos a tener unos datos que nos va a mostrar el diferente comportamiento de esas físico-químicas o de esa variable en un tiempo pues transcurrido, ¿no? O un periodo. Hablamos de que el muestreo de las variables biológicas pues tiene lugar mediante numerosas réplicas y hablamos ahora de las réplicas, que es un registro único y que no pues, y que un registro único no forma, perdón, información fiable de lo que son de una zona. Pues que siempre la idea es que cuando se vaya a un sitio uno debe como tal pues llevarse sus réplicas. De hecho, las réplicas también nos permite hacer análisis estadísticos. Un análisis estadístico no se puede realizar si no llevamos réplicas, ¿ok? Y la idea es que el número de réplicas pues sea el mismo, ¿no? Porque eso lo exigen, aunque normalmente no es, por ejemplo, si llevamos 4 o 5 muestras, esto no nos va a afectar el análisis estadístico, pero lo mejor es llevar el mismo número de, de réplicas. Otra cosa importante es la periodicidad del muestreo, el tiempo que nosotros vamos a dedicar a muestrear. Entonces hay especies, por ejemplo, nocturnas, entonces toca muestrear pues de noche, en el caso de algunos insectos, o algunas mariposas o polillas que solamente salen en la noche, o por estaciones de año, hay veces las épocas climáticas nos van a explicar de pronto el comportamiento de la estructura y la composición de diferentes comunidades que estemos trabajando. Hay un concepto que se llama la pseudo-replicación, que se refiere a diseños de estudios formulados de una forma indebida. Entonces a partir de aquí se extraen pues conclusiones que son pues ajenas a la investigación. Uno de los ejemplos es cuando se toma pues muestras de zonas que presentan alta contaminación y pues lo que les decía ahorita,
eh, hacemos, bueno, inferimos referente a toda la cuenca, y no es adecuado. O sea, podemos decir que toda la cuenca está en un mal estado y apenas hicimos fue una medición de una zona, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con lo que es la pseudo replicación, que es prácticamente hacer inferencia sin tener el número adecuado o la representatividad de un muestreo. También las estaciones de controles son importantes. Está lo que es las estaciones de control del IDEAN, que eso los podemos pues descargar por internet. Anteriormente había que pagar, ahorita ya no. Entonces nos podemos ayudar a partir de estaciones de controles para poder tener mediciones meteorológicas del clima: precipitación, temperatura, humedad, eh, también lo que es, sí, humedad y el reflejo del sol. Ahorita se me escapa el nombre, ¿sí? Brillo solar, el brillo solar también se puede medir. Entonces, en resumen, el proceso de investigación comprende los siguientes puntos. Primero, definir una pregunta de investigación donde se evidencia una profunda revisión de la bibliografía del tema. Segundo, diseño, bueno, el segundo es precisar las variables bióticas y abióticas, ubicación de la cantidad de estaciones, el número de réplicas por estación, la periodicidad, los procedimientos de campo y laboratorio donde se incluye la preservación de las muestras, la evaluación de la representatividad del muestreo, los análisis numéricos, ¿sí? Y pues los análisis de la información y finalmente la elaboración del informe y la divulgación. Entonces, chicos, dejamos así por el día de hoy para esta introducción y les estaré dejando un taller haciéndole varias preguntitas. Ok.